Permitir que los nazis usen el emblema de la Cruz Roja. Que la institución solidaria se transforme en el brazo ejecutor del ejército alemán, o que sus propios camiones, los camiones de la Cruz Roja, se utilicen para llevar el gas asesino a los campos de concentración y exterminio. ¿Vale la pena? No es una historia de amor, es una historia de terror. Esa organización solidaria que cuida a los más desvalidos en tiempos de paz debe hacer concesiones a los dictadores en tiempos de guerra para cumplir su misión. En este juego de compromisos, por el camino se van perdiendo algunos principios. Tanto que al final es lícito preguntarse, ¿vale la pena? ¿Cuándo la neutralidad se convierte en complicidad? Ahora te lo cuento. Vos sacarás tus conclusiones. Y me encantaría que me las comentes acá mismo en este video. También si tenés alguna pregunta o alguna inquietud, para que entre todos en la comunidad podamos ir comentándolo. Como sabés, todo lo que pasa en este video lo hago yo, así que también yo soy el que te va a contestar esas preguntas. Vamos. El capítulo anterior, el capítulo primero, terminaba con fragmentos de esta película que los nazis filmaron en Terezín y que sirvió para que el delegado de la Cruz Roja Internacional, Maurice Rossel, hiciera un informe que les sirvió a los nazis para mostrarse como buenos chicos. Zu Deutsch, Theresien. Ahora te pido que mires bien estas caras. Los chicos de la ópera infantil, los muchachos obligados a jugar el fútbol, las señoras trabajando, los músicos de la orquesta, las nenas jugando. Todo el montaje que los nazis hicieron para que Maurice Rossel, de la Cruz Roja Internacional, hiciera un informe a su favor. Lo consiguieron. Ahora, ¿viste bien esas caras? La película fue dirigida por Kurt Gerron. Kurt no era alguien cualquiera, sino era una figura importante en la cultura alemana del momento. Era actor, escritor, director de cine, de teatro. Llegó a trabajar con Marlene Dietrich en El Ángel Azul. Acá lo vemos, en esta película. O sea, era lo que podía considerarse en la época una estrella, pero tenía un problema. Era judío en la Alemania nazi. Intentó escapar, pero lo arrestaron y lo mandaron junto con su esposa a Terezín. Ahí fue obligado a filmar la película y a editarla. La filmó en junio del 44, la editó en julio, agosto y septiembre. ¿Viste bien a todos? El 28 de octubre de ese año, del 44, Kurt y su esposa y todos los que participaron en la película fueron enviados a Auschwitz, donde no duraron ni un día. El 29 los metieron directamente en la cámara de gas. Junto con ellos, 18.000 prisioneros del campo fueron enviados a Auschwitz, a las cámaras de gas en ese octubre. Todos los que aparecen en la película y más. Todos los que la Cruz Roja Internacional aseguró que eran bien tratados. Eso fue muy grave, tanto como lo que sigue. Alemania tiene, como todos los países, su propia delegación nacional. Como Italia tenía la Croce Rosa italiana, su delegación local, la Deutsche Rotes Kreuz, que funciona bajo el reconocimiento de la Cruz Roja Internacional. O sea, la Cruz Roja Internacional puede retirarle ese reconocimiento, lo que implicaría que esa delegación nacional pierda la posibilidad de usar el emblema de la Cruz Roja y quede aislada de apoyo y asistencia global. La Deutsche Rotes Kreuz, la Cruz Roja Alemana, DRK, decidió en junio del año 1933 que los judíos, las mujeres judías, las personas de ascendencia judía ya no podían ocupar ningún cargo. No importó ni la capacidad de los profesionales, nada. Acá en esta foto vemos al doctor Emil Heimann durante una cirugía cerebral con el dispositivo de alta frecuencia que él mismo diseñó en el Hospital Augusto cerca de 1930. Lo echaron por judío. El cirujano Albert Ettlinger, quien fuera presidente durante muchos años en Frankfurt del Hospital Menno, fue asesinado posteriormente en Auschwitz, al igual que Hildegard Böhm, que durante 11 años dirigió el Centro de Documentación de la Cruz Roja y trabajó como trabajadora social. O sea, ¿se entiende? La Cruz Roja alemana ayudó a que trabajadores de la Cruz Roja alemana fueran a los campos de concentración y exterminio. Las revistas de la Cruz Roja, como esta que estamos viendo de la juventud de la Cruz Roja, también se adaptaron a la nazificación. No echaron solo a los judíos, también a todos aquellos que eran militantes de otros partidos que no fuera el nacionalsocialismo. Esto, evidentemente, no era neutral, no era solidario, pero la Cruz Roja Internacional, que lo sabía, lo permitió.
¿Sabes qué hizo? Nada. Con la ley de la Cruz Roja Alemana del 9 de diciembre del año 1937, la Cruz Roja Alemana, la KRD, quedó totalmente integrada en el Estado nazi. Las 400 asociaciones independientes de la Cruz Roja, que aún existían, desaparecieron. La Cruz Roja Internacional lo sabía y lo permitió. ¿Qué hizo? Nada. La Cruz Roja Alemana creció con dos pilares: la salud del pueblo y la higiene racial. La salud del pueblo redefinió la ayuda como un deber nacionalista exclusivo para la raza alemana. La higiene racial se enseñaba para justificar éticamente la segregación. El concepto rector, el Wohlgesundheit, significaba que la asistencia se limitaba estrictamente a alemanes étnicos y a las fuerzas militares propias, lo que rompía directamente el postulado de universalidad de la Cruz Roja. Esta, por ejemplo, que vamos a ver ahora, es una gran concentración de la Oficina Estatal 3 de la Cruz Roja Alemana en Berlín, por el primer aniversario de la reorganización de la Cruz Roja Alemana, el 13 de noviembre de 1938. En Polonia, la Cruz Roja Alemana, la DRK, negó sistemáticamente la asistencia humanitaria a la población nativa. O sea, a los polacos, nada. Solo atendían a los soldados alemanes, como se ve en esta foto, en un tren hospitalario en Polonia. Estas enfermeras de la Cruz Roja Alemana en el hospital militar de la polaca Lodz tenían como misión mantener un control sanitario para evitar que las enfermedades de los guetos se propagaran a la población alemana. Con la invasión a Polonia el 1 de septiembre comenzó la Segunda Guerra Mundial. Ese mismo día, Ernst Robert Grawitz, recordad este nombre, presidente gerente de la DRK, anunció: ha llegado la hora de corresponder con hechos al santo patrón de la Cruz Roja Alemana. La Cruz Roja Internacional lo supo y lo permitió. ¿Qué hizo? Nada. La Cruz Roja Alemana, la DRK, experimentó una movilización como nunca antes, sin precedentes. Alrededor de 40.000 voluntarios fueron desplegados por toda Europa. Muchos de ellos sirvieron como enfermeros solo para los alemanes en los países ocupados, mientras que los miembros de la Cruz Roja de esos países ocupados fueron llevados a los campos de exterminio. O sea, todo esto, la Cruz Roja Internacional lo supo y lo permitió. O sea, otra vez permitía que la filial alemana de la Cruz Roja fuese el brazo sanitario del ejército que mataba a sus propios miembros, los miembros de la Cruz Roja de los países ocupados. Figuras importantes del partido nazi fueron designados en altos cargos de la Cruz Roja alemana. Se ve tanto en la ropa de hombres como en la ropa de mujer que el uniforme del personal de la Cruz Roja alemán integraba el emblema universal con los símbolos del águila imperial nazi y la esvástica, demostrando que su misión era un servicio nacional socialista. La Cruz Roja Internacional lo supo y lo permitió. ¿Qué hizo? Nada. Las enfermeras de la Cruz Roja Alemana tenían que prestar juramento de lealtad y obediencia incondicional a Hitler, un deber que se colocaba por encima de los principios humanitarios de Ginebra. Dejaron entonces de ser personal humanitario universal para convertirse en servidoras de guerra nacional socialista, usando su labor médica para apoyar la ideología y la logística de Hitler. Esta, por ejemplo, es una ceremonia formal de juramentación de los miembros de la Cruz Roja Alemana en Berlín en el año 1940. La Cruz Roja Internacional lo supo y lo permitió. ¿Qué hizo? Nada. En la Navidad de 1940, con la guerra recién comenzada, la Cruz Roja Alemana y las unidades médicas del ejército preparan juntos todo tipo de regalos y condecoraciones para la celebración. Por ejemplo, este plato con borde barroco que combina una cruz roja dentro de una corona de laurel y junto a ella, sobre hojas de roble, la cruz de hierro con una esvástica en el centro. La Cruz Roja Internacional lo sabía y lo permitió. ¿Qué hizo? Nada. Un servicio que implementó la Cruz Roja Alemana, la DRK, fue que los soldados alemanes grabasen un mensaje en un disco de gramófono como este que estamos viendo, que después la misma Cruz Roja enviaba a sus familias en Alemania como una carta de campaña hablada. O sea, los recursos de la Cruz Roja al servicio solo de soldados alemanes. Ejemplos como este hay miles, ¿no? Esto de atender a todos sin importar la procedencia, según la Cruz Roja Internacional, era un pilar básico inclaudicable, una línea roja que se pasó sin ningún inconveniente. La Cruz Roja Internacional lo sabía y lo permitió. ¿Qué hizo? Nada. Desde 1937, el doctor Ernst Robert Grawitz fue no solo director de la Cruz Roja Alemana, además era el médico del Reich de la SS, lo que significaba que estaba al mando de la organización, supervisión y dirección de todos los servicios médicos, hospitales y personal sanitario de la SS y de las estructuras de la policía alemana, lo que incluía también los campos de concentración y exterminio. ¿Se entiende? Quien dirigía la Cruz Roja Alemana
dirigía también los campos de exterminio. Sí, la Cruz Roja Internacional lo supo y lo permitió. ¿Qué hizo? Nada. La Cruz Roja Alemana siguió siendo miembro sin ningún inconveniente de la Cruz Roja Internacional. Pero hay algo más. El Dr. Gravitz supervisó el programa Action T4, que era el asesinato de personas con discapacidad en el que se usa monóxido de carbono con las cámaras de gas. Sin embargo, Rudolf Höss, que era comandante de Auschwitz, comenzó a usar en 1994 para esos mismos fines, exterminar prisioneros, el agente químico Zyklon B, que se usaba desde hacía más de 20 años para fumigar. Höss se comunica con Gravitz y le pregunta si el Zyklon B podría usarse a gran escala en los campos de exterminio polacos. Fue el director de la Cruz Roja Alemana, el Dr. Gravitz, quien dio el visto bueno, la validación y la aprobación estructural para la adopción e implementación a gran escala del Zyklon B, usando para eso el aparato sanitario de las SS, organizaciones subordinadas, o sea, la DRK, la Cruz Roja Alemana. Pero hay algo más. Si esto te parece mucho, lo que viene es muchísimo peor. Pero antes de contarte lo de los camiones de la Cruz Roja y el gas asesino, tengo que decirte algo. Todo lo que ves en este canal es artesanal, es independiente. Yo solo, con mi experiencia de 40 años en periodismo, pienso los temas, los investigo, lo grabo, lo edito, te lo cuento, te contesto los mensajes. Me lleva tiempo y esfuerzo, pero lo hago con muchísimo gusto, por supuesto, porque es mi profesión. Si te parece que este trabajo merece la pena, quizá para vos sea poco ser miembro del canal con una cifra que comienza en los 1.600 pesos mensuales, 1.600, y que sigue con 4.000, 8.000 o 12.000 pesos mensuales. Vos lo podés decidir, te podés bajar en cualquier momento y a mí me ayuda. O también podés ayudarme desde Argentina con Mercado Pago o desde el mundo, de cualquier parte del mundo con PayPal entrando a este QR. Ahora bien, de cualquier manera, si no podés o no querés, me sirve que des like, que lo recomiendes, que te suscribas gratuitamente al canal o lo difundas entre tus conocidos. Todo lo que hagas me va a ayudar para poder seguir haciendo este periodismo artesanal, honesto e independiente. Gracias, ahora sigo con... Como era mucho el gas asesino que se movilizaba y había puestos de control que tenían la obligación de parar a todos los camiones que pasaran, Gravitz tuvo una idea genial: usar las ambulancias y camiones de la Cruz Roja para llevar el gas. El emblema de la Cruz Roja le daba prioridad de paso, se evitaban controles y se facilitaba toda la logística del genocidio. Sí, confirmado por la Cruz Roja Alemana, que recién en 1996 hizo una mínima autocrítica, el emblema que la Cruz Roja Internacional permitió usar a los nazis sin problema y el material rodante de la Cruz Roja sirvieron para llevar el venenoso gas Zyklon B que usaron para matar a millones de personas a las cámaras de gas. Cada vez que repetí la Cruz Roja Internacional lo sabía y no hizo Nada. no fue una manera de decir. Está todo documentado. Desde 1933, cada cambio que la Cruz Roja Alemana introdujo en su organización fue informado a la Cruz Roja Internacional. Incluso antes de la guerra, en el año 1939, la Cruz Roja Internacional, previendo lo que estaba pasando, le preguntó por carta a la Cruz Roja Alemana si iban a asistir a las familias judías indigentes que quedaban indigentes justamente por la expropiación que hacían los nazis de su pertenencia. La contestación no podía ser más explícita, una negativa tajante invocando para eso la política racial alemana. En junio del año 1944, el mismo momento en que los nazis preparaban el Truman Show en Terezín, la embajada sueca en Hungría le mostró a la Cruz Roja Internacional un informe que confirmaba la deportación masiva de judíos húngaros a las cámaras de gas de Auschwitz. O sea, mientras Rosell disfrutaba de las mentiras de Terezín, sabía muy bien qué había ahí. No fue lo único que sabía la Cruz Roja Internacional para esa fecha. En abril de 1944, Rudolf Bra y Alfred Wessler lograron escapar del campo de exterminio de Auschwitz. Escribieron un informe, una prueba testimonial minuciosa sobre el funcionamiento de las cámaras de gas y la escala industrial de ese genocidio. Esa información le llegó a la Cruz Roja Internacional también en los mismos días en que se preparaba la visita de Rosell a Terezín. La Cruz Roja Internacional no hizo nada. Todavía no habían matado a Kurt y a todos los que aparecían en la película de Terezín. Quizás con una denuncia hubieran podido frenar esa matanza. No la hicieron. Pero en otra ocasión, no solo no hizo nada la Cruz Roja Internacional, sino que se vio obligada a justificar su accionar, o mejor, su falta de accionar. El 16 de noviembre del año 1944, ya conocido el infame informe de Rosell, ya cuando todos los que aparecían en la película habían sido asesinados, el representante de la Junta de Refugiados de Guerra de Estados Unidos en Suiza, Roswell McClellan, envía una carta a la Cruz Roja Internacional. Pedía una justificación oficial sobre por qué habían adoptado una política de silencio total sobre las atrocidades de lo que se habían enterado.
Le preguntaba directamente a la Cruz Roja Internacional si, dada la confirmación del exterminio masivo de prisioneros en las cámaras de gas, estaba dispuesta la Cruz Roja Internacional a condenar. La respuesta, que es lo que estamos viendo, es un documento de la vergüenza. Para la Cruz Roja Internacional, la neutralidad no tenía ningún límite, desconectándose así de la humanidad y de la justicia. Su silencio permitió que la maquinaria nazi operara sin una condena moral internacional. Terminaba en la carta pidiendo que no se difundiera. Me alegra con este video poder estar haciendo lo contrario, aunque hayan pasado tantos años. Ahora bien, si hasta ahora podían cubrirse bajo el paraguas de la neutralidad, lo que viene es un poco más complicado. Existe la participación muy documentada de la Cruz Roja Internacional en la ruta de las ratas, que deja al descubierto que lo de la neutralidad era solo una excusa. ¿Qué fue la ruta de las ratas? La excusa era la repatriación de prisioneros, en general judíos, refugiados de los nazis, que querían irse para siempre de Alemania o de países que hubieran sido ocupados por los nazis. Pero esta intención humanitaria fue utilizado por los jerarcas nazis para escapar de su castigo. Esta red, la ruta de las ratas, tuvo su inicio en el obispo austríaco Alois Hudal, que en Roma, con aprobación y conocimiento del Papa Pío XII, se dedicó a darle certificados falsos a los criminales de guerra. Así, gracias a la bendición del Vaticano, Adolf Eichmann pasó a ser Richard Clement, Joseph Mengele fue Helmut Gregor y Erich Priebke se convirtió en Otto Priebke. El 90% de los criminales de guerra, no solo alemanes, también croatas, austríacos o checos, salieron de esos permisos del Vaticano. Ahora bien, si los certificados los dio un obispo del Vaticano, ¿qué tenía que ver la Cruz Roja? Es que esos avales eran usados para obtener documento de viaje de la Cruz Roja Internacional, que era el único pasaporte internacionalmente reconocido en la época, porque obviamente había habido una guerra con millones de muertos y nadie andaba por ahí con sus documentos. ¿Cómo funcionaba entonces? El Vaticano daba el aval, por decirlo suavemente, sin investigar quién lo pedía y confiando en lo que la persona le decía. La Cruz Roja aceptaba ese aval eclesiástico como prueba suficiente para emitir el documento de viaje. No se realizaba un cotejo con la lista de criminales de guerra de las potencias aliadas, que ya tenían esas listas, ni se investigaba la historia real del nombre falso declarado por el solicitante. No le llamó la atención a la Cruz Roja Internacional que la emisión masiva de los avales se concentrara en esas oficinas de Roma, ni que todos los solicitantes llegaban con avales del mismo obispo, Hudal, que era rector del seminario alemán en Roma, de conocida simpatía pro-nazi. No era un secreto de que Hudal defendía abiertamente la causa de los camaradas alemanes. Tampoco desconfió a la Cruz Roja del enorme volumen de hombres jóvenes, físicamente sanos, bien alimentados, que contrastaba notablemente con la mayoría de los refugiados de verdad, los supervivientes que pedían el documento, que eran personas enfermas, traumatizadas, desnutridas, ancianos. Además, los nazis solían llegar solamente acompañados con sus esposas, sin la extensa red de familias desintegradas o niños huérfanos que caracterizaban a los refugiados de la guerra, ¿no? De posguerra. Tampoco les llamó la atención el hecho de que estos criminales de guerra aparecían bien vestidos, desmarcándose de la miseria total de los genuinos refugiados. Cerca de 10.000 criminales de guerra, nazis y fascistas, escaparon a Sudamérica. Y nuestro país, por supuesto, tiene el récord de refugiados. Argentina recibió la mayor cantidad de criminales de guerra nazi y fascistas, entre 5 a 8.000 de estos tipos, con presencias estelares, ¿no? como Eichmann, Priebke, Mengele, que después se fue a Brasil. ¿Por qué? ¿Por qué Argentina se convirtió en un paraíso para los nazis? Porque esa ruta, que comenzaba en el Vaticano, terminaba en la Secretaría Privada de Perón, a cargo de Rodolfo Freude, que facilitó visas de residencia bajo el pretexto de reclutar científicos y técnicos para la Argentina. O sea, nazis alemanes, fascistas italianos, obispos vaticanos, peronismo argentino, todos unidos bajo el manto protector de la Cruz Roja.
como la Cruz Roja Internacional ni siquiera después de la derrota alemana denunció lo ocurrido, fueron las potencias aliadas que ganaron la guerra quienes disolvieron la Cruz Roja alemana por su evidente accionar como brazo nazi. La Cruz Roja Internacional debió ver cómo una de sus delegaciones era desarmada y humillada y no pudo hacer nada, porque sabía que había sido nefasta. Claro, no pidió perdón jamás, porque eso sería aceptar una responsabilidad legal o penal. Solo en el año 1996, más de medio siglo después de terminada la guerra, aceptó su fracaso a la hora de adoptar medidas más decisivas en favor de las víctimas indefensas de la persecución nazi. O sea, una onda, ya, qué macana, bueno, ya pasó. Ahora bien, podríamos pensar que algo habría aprendido la Cruz Roja en su ceguera en el Holocausto. Pues no. Y de eso tratará el tercer capítulo. En las dos guerras más importantes de la década del 50 volvieron a las andadas. En la guerra de Corea actuó a favor del bloque oriental y en la guerra de Argelia aceptó las denuncias de tortura y, como en los campos de concentración nazi, otra vez no dijo nada. No perdieron una nueva oportunidad de ser cómplices de la tortura. Pero todo esto en el capítulo 3. Nos vemos.